porque los cristianos en ese país no se saludan diciendo Dios te bendiga, no se despiden diciendo Dios te bendiga, no se saludan diciendo paz de Cristo, ni se despiden diciéndote paz del Señor. Ellos dicen hasta la muerte. ¿Por qué? Porque saben que realmente ellos viven una fe que su costo puede ser hasta la muerte, pero ellos no lo dicen con un pesar, ellos lo dicen hasta la muerte. Así como que si no nos vemos aquí, pues nos vamos a ver en la eternidad, pero lo hablan con gozo. O sea, ellos realmente todos los días, hermanos, se despiden de su casa, se despiden de su familia y se despiden sabiendo que si no se van a ver en ese día o mañana, se van a ver en la eternidad. Y realmente para ellos, en su modo de vivir, Jesús es lo más hermoso que tienen, es su bien más preciado, y la vida de sus hermanos, porque ellos también, hermanos, los pueden torturar para delatar a tu pastor, para delatar a tu líder, para delatar a la persona que te compartió una Biblia. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Dani y mi esposita. Miss Nat. Y hoy tenemos una entrevista, testimonio que va a estar súper interesante, ¿sí o no? Así es, ustedes no estuvieron en el detrás de cámaras, pero ya lloramos, ya oramos, ya nos profetizamos. Padrísimo. Y bueno, hoy queremos presentarles a Irene Barroso. Ella ahorita nos va a dar pues ella se va a presentar, pero yo estoy muy expectante de lo que Dios va a hablar hoy a tu vida, así que yo te pido así que te destapes los oídos, o sea, vete a lavar la cara si estás como medio medio aflojerado, échate agua fría, porque hoy Dios va a hablar a tu vida, hoy Dios te va a hablar de una faceta que tal vez no conoces, así que bueno, pues Irene, los micrófonos son tuyos, Bienvenida. Que Dios hable a través de tu boca, bienvenida. Muchas gracias hermanos, pues estoy, como decía mi hermana, ¿no? Bien agradecida, bien contenta por todo lo que el Señor tenía antes de empezar esta reunión, así que les agradezco, hermanos, de todo corazón su invitación a su espacio de Ami y de Andy, y pues estoy bien agradecida con ustedes, con el Señor por esta oportunidad, hermanos, y pues quiero compartir un poco de lo que el Señor me ha permitido vivir, ¿verdad? Y esos testimonios que estoy segura que en este tiempo particular la iglesia necesita conocerlos y necesita escucharlos y compartirlos, ¿verdad? Así que, pues, mi nombre es Irene Barroso de Rivas y mi esposo y yo vivimos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hemos fundado el Ministerio de Misión Local México y también la radio de LVA Radio. Y pues por la gracia de Dios tenemos 8 años como matrimonio, ¿verdad? Pero antes también de que yo me casara y empezáramos a servir juntos, yo tuve un viaje a Medio Oriente, hermanos, y me parece algo muy especial, ¿verdad? Que Dios me haya contactado por medio de los hermanos hace, no recuerdo exactamente el tiempo exacto, tal vez fue hace unos meses, pero Dios sabía que hoy tenía que quedar la agenda de este tema de la iglesia perseguida. Sé que ahorita estamos muy conmovidos a nivel mundial, hermanos, por lo que está pasando en Medio Oriente, en Afganistán concretamente. Y yo creo, y el Señor me puso una cita, hermanos, una cita bíblica con la que yo te voy a pedir, ¿verdad? Que tú medites, que tú atesores, que tú la grabes en tu corazón, y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 5, ¿verdad? Y te pido que lo atesores porque realmente yo sé que son tiempos donde ahorita hay mucha incertidumbre, ¿no? Como hizo hace unos 4 años este problema que hubo también con este ejército radical de ISIS. Ahorita tenemos este tema del ejército radical de los talibanes en Afganistán y bueno, Juan 1.5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el autor, ¿verdad?, del Evangelio de Juan nos está hablando de Jesucristo, y creo que es un tiempo donde la iglesia debemos recordar que Jesús es esta luz que no van a ser las tinieblas, ¿verdad?, que se apague, ¿verdad?, sino que esta luz va a vencer esas tinieblas. Y bueno, pues por la gracia de Dios, hermanos, en marzo del 2010, yo fui llamada por el Señor desde el 2009, pero en el 2010 fue cuando se concretó un viaje a Medio Oriente. En mi país, ¿verdad? Hay un ministerio, ¿verdad?, que en ese tiempo hacía 2 viajes a Medio Oriente con la finalidad de llevar Biblias de contrabando
a este país y llevar también, hermanos, pues un ánimo, ¿verdad? A hermanos. Nosotros sabemos que en ese país, hermanos, que no es Afganistán, pero sí es parte de los países que forman parte de la República Islámica, ¿verdad? Es un país centrado exactamente en Medio Oriente. Está ubicado dentro de los 20 países con mayor persecución en el mundo. Pues te quiero hablar de esa nación, ¿verdad? Te quiero hablar de esta nación, quiero hablarte de lo que Dios está haciendo en lugares como este país, en el que muchos cristianos, ¿verdad? Ponen toda su vida realmente pues está en riesgo por seguir el evangelio, pero yo te quiero hablar de lo que Dios está haciendo de manera sobrenatural en esos países. Yo creo que todos cuando empezamos a escuchar las noticias antier, ¿verdad? Que la nación de Afganistán fue tomada ya por este ejército radical, pues hay mucha en el aire, ¿verdad? Pues empieza a haber esa parte de inquietud, empieza a haber preocupación acerca de cómo un grupo radical puede tomar por completo un país, qué va a pasar con los cristianos que están ahí, qué va a pasar, ¿verdad? Con otros países, cómo van a intervenir, pero bueno, hoy quiero recordarte que Dios reina y que Dios usa eso para que su nombre sea glorificado, aún en estas circunstancias que son tan difíciles o tan dolorosas. Dios ha puesto a su pueblo para que su luz brille, ¿verdad? Y la mejor manera de brillar es que a pesar de cualquier costo, nosotros podamos decirle al Señor, heme aquí, ¿verdad? Y pues en este viaje, hermanos, fuimos convocados alrededor de unas 100 personas y finalmente fuimos de nuestro país aproximadamente unos 20 jóvenes y se unieron de otras naciones también otro grupo de personas. Y nosotros, hermanos, pasó esto, ¿verdad? Nosotros tuvimos un tiempo de preparación previa para este viaje y cuando nosotros ya estuvimos en ese país, todo fue sobrenatural, cómo Dios llamó, cómo Dios proveyó, cómo Dios abrió los permisos para las embajadas. Y te quiero decir, hermano, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que realmente el modo en el que Dios transmitió, ¿verdad? Ese llamado o esa visión fue en un tiempo como el que tenemos en la iglesia normalmente, ¿verdad? Nosotros llevábamos nuestro planisferio de tela en el que orábamos por los países que no estaban alcanzados y nosotros imponíamos nuestras manos sobre esos países, ¿verdad? Y realmente había un clamor que venía de nuestro corazón, pero que era dirigido por el Espíritu de Dios, en el que realmente clamábamos, Señor, salva a esas naciones, Señor, esos lugares donde no ha sido escuchado el Evangelio, donde no se ha proclamado o donde hay muy pocos cristianos, Señor, envíales ayuda. Pero yo te quiero decir algo, hermano, cuando tú clamas, ¿verdad? Por una petición así, es muy seguro que Dios te use a ti para levantar esa necesidad, para ministrar esa necesidad o para responder a esa necesidad. Y de hecho hay una frase que no recuerdo cómo es literal la frase y no recuerdo el autor, pero este autor decía que ten cuidado cómo oras si no eres tú el que vas a poder decirle al Señor que tú seas el instrumento que Él use para responder a esa necesidad. Y fue así, ¿verdad? Nosotros duramos orando un año con ese planisferio, una vez a la semana, ahí en la iglesia, pero pues diariamente nosotros orábamos por las misiones. Yo apenas tenía un añito de recién llamada por el Señor y desde entonces, ¿verdad? Yo sentí esa carga por los musulmanes, ¿verdad? Esa carga por las personas que realmente no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y quiero hacer una diferencia, hermanos amados, ¿verdad? En el amor del Señor, que hay una diferencia entre el evangelismo y entre las misiones. El evangelismo tú lo puedes hacer en tu propio idioma, el evangelismo tú lo puedes hacer en tu misma comunidad, con personas que de algún modo comparten la misma cultura que tú tienes, pero las misiones implican que la persona que va a dejar su lugar de origen y a compartir el evangelio, pues va a implicar que se mueva del lugar en donde está y vaya a un lugar en el que no va a haber su misma cultura, en el que probablemente no vaya a hablar el mismo idioma, que no hay el mismo idioma en común, y también implica que precisamente tiene que ir al misionero porque hay muy pocos cristianos o no hay ningún cristiano en ese lugar, y también muy posiblemente no tengan la Biblia en su idioma. Entonces el evangelismo tú puedes tomar una Biblia y regalar una Biblia,
Tú puedes tomar un tratado evangelístico y compartir un tratado evangelístico, pero en el área de misiones no es así. Tú tienes que pasar por todo un proceso de preparación para que tú, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Me hice judío, ¿verdad? Con los judíos, me hice gentil con los gentiles. Igual, ¿verdad? Misioneros nos hacemos a la cultura donde vamos. La cultura no se va a adaptar a nosotros, sino que nosotros nos vamos a adaptar a toda la cultura, ¿verdad? A toda la cosmovisión que hay en un lugar diferente. Y el Señor quiere que la iglesia realmente tomemos, hermano, en muy alto valor lo que el Señor nos ha dicho acerca de lo que vio Juan. Juan en Apocalipsis 5:9 y 7:9, él dice que vio gente de toda tribu, lengua y nación adorando al Cordero. Quiere decir que, hermanos, todavía faltan muchas lenguas que no han adorado a Jesús en su lengua materna porque no lo conocen. Todavía faltan muchos grupos étnicos que no han escuchado de Jesús y no pueden escucharlo a menos de que alguno de nosotros que lo conocemos vaya hasta donde están ellos. Pero ahorita les voy a hablar más adelante de también cómo Dios está provocando todo este tipo de cosas como la que estamos viendo hoy en el Medio Oriente, porque Dios está trayendo millones, literalmente millones de personas de Medio Oriente como refugiados a otras naciones. Entonces, la iglesia, estamos llamados a ir, pero ahora también Dios nos está llamando a recibir a esas personas que por cuestiones de guerra, de hambre o de desastres naturales están huyendo de sus países. ¿Y qué pasaría si la iglesia tuviéramos esa visión y esa mente de Dios y decir, bueno, si nosotros no fuimos, tal vez ahora Dios está trayendo a estas personas hasta nuestro hogar, que no conocen nuestro idioma, que no conocen nuestra cultura, que no tienen un trabajo y nosotros podemos acogerles? Pero Dios, hermanos, todo esto que les estoy compartiendo, pues ha sido un proceso de aproximadamente más de 10 años. Cuando Dios me llamó en el marzo del 2010, yo realmente tenía muy poquito en el Evangelio. Y con esto te quiero decir, hermanos, que realmente Dios está buscando corazones que sean sensibles a su voluntad, que sean obedientes a su voluntad. Yo no tenía, y no estoy demeritando a alguien que tenga estudios teológicos o de un seminario. Yo lo que te estoy diciendo, hermanos, es que en ese viaje yo conocí un milagro sobrenatural y te voy a decir una de las primeras cosas que a mí me impactaron acerca de lo que Dios hizo. En ese viaje había una persona que trabajaba en una de las empresas de petróleos mexicanos y esa persona tenía un puesto muy importante dentro de esta empresa que muchos conocen. Había otra persona, hermanos, que era una hermana indígena de Chiapas y yo pude ver cómo Dios no hacía excepción de personas. Yo me maravillaba de ver cómo un hombre que tiene este puesto tan importante, Dios lo llamó igual que como Dios llamó a mi hermana que tal vez no tiene muchos estudios, que es una hermana que viene de una condición muy humilde, y cómo Dios pudo llamar también a una joven como yo, que apenas casi estaba prácticamente pues conociendo del Señor. Y así conocí a otras dos hermanas que tenían 60 años y andaban con nosotros en ese viaje, ¿no? Prácticamente unas abuelitas ahí de misiones. Entonces, ahí fue donde Dios me mostró, ¿verdad? Y donde yo pude ver que el mismo Dios, ¿verdad? Llama, ¿verdad? A hombres, llama a mujeres, llama a ancianos, llama a mujeres solteras, llama a personas que tal vez tienen muchos recursos, a personas que tenían mucho conocimiento de la Biblia, a quienes no lo teníamos. Y pude ver cómo sobrenaturalmente Dios convocó a todas estas personas, cómo nos llamó con un fin común y cómo el Señor pues nos subió, ¿verdad? A ese avión a todos. A mí me daba mucho gozo escuchar los testimonios como el mío, donde Dios sobrenaturalmente nos proveyó una cantidad muy alta, ¿verdad? Para ese viaje, para que cada uno de nosotros pudiéramos decir, Dios me llamó, Dios me proveyó. Yo no anduve pidiendo dinero, hermanos, a veces en levantar finanzas, que no estoy diciendo que eso esté mal, pero una de las cosas que yo le pedí al Señor era que Él me proveyera, y ciertamente el día límite en el que yo tenía que pagar mi boleto, una persona me llama y me dice que me ofrece su tarjeta de crédito porque quiere pagar mi viaje. Entonces, todo eso está lleno de milagros porque realmente vas a hacer algo extraordinario, ¿verdad? Y cuando Dios te llama a hacer algo que es su obra no la puedes hacer en tus recursos, hermano. Yo quiero animarte a que tú sepas que la obra de Dios, si tú la quieres hacer en tus recursos, pues realmente vas a saber que Dios va a tener medios para demostrarte
que Él es el que tiene los recursos ilimitados para hacer su obra. Si tal vez tú te sientes como me sentía yo, ¿verdad? Muy limitada en mis conocimientos, Dios te va a mostrar que de Él es la sabiduría y Él tiene las estrategias para que se haga su obra. Cuando también yo me sentía como, bueno, ¿cómo voy a poder conocer o cómo voy a poder relacionarme con personas que vienen de tantas culturas tan diferentes? Dios es el que hace que el amor, ¿verdad?, hacia Él y el amor que pone entre nosotros y hacia aquellos que no lo conocen, Dios hizo que todas esas diferencias de cultura, ¿verdad?, quedaran a un lado y lo único que nos importara pues era realmente Cristo, ¿verdad? Nosotros no estábamos preguntándonos por una doctrina o una denominación, y lo digo con mucho respeto para todas las doctrinas y todas las denominaciones, pero ahí había un amor, hermanos, más grande, que era el único amor que debemos de tener todos los cristianos en nuestro corazón, y era el nombre de Cristo. Era lo que nosotros queríamos llevar, ¿verdad? El tiempo que íbamos a estar en ese país iba a ser tan corto que nosotros solamente les íbamos a tener el tiempo para hablarles de quién era Jesús, cuál era su obra, qué es lo que Jesús hizo por ellos, y que esas personas, ¿verdad?, pudiéramos confiárselas a personas que tal vez tenían un poco más de crecimiento y les dieran un discipulado. Pero yo te invito a que también tú medites en esta hora, en esas oportunidades donde tal vez tú vas a tener 5, 10, 15, 20 minutos con una persona que tal vez es de tu país o no, de tu cultura o no. ¿Y de qué le vas a hablar en esos minutos? Háblale de Jesús, háblale de lo que Jesús hizo por ella, ¿verdad? Y eso era lo que nosotros nos entrenaban antes de ir allá. El idioma que se habla en ese lugar es el farsi, no era el inglés, no era obviamente el español. Y lo que nosotros tuvimos allá, hermanos, fue que hermanos en Cristo que vivían en ese país, pues ellos sabían inglés y nosotros sabíamos inglés y nos podíamos comunicar por medio de ese idioma y nos traducían. Pero te quiero platicar otro de los milagros que yo vi en ese viaje, y fue que como nosotros íbamos a contrabandear Biblias, hermanos, en ese lugar, eso es un delito. Pero yo quiero que tú como cristiano pienses, si no te lo habías cuestionado antes, ¿cómo es que la palabra de Dios va a llegar a lugares donde está prohibido ser cristiano? ¿Cómo la palabra de Dios va a llegar a lugares, hermanos, donde no hay imprentas cristianas, donde el gobierno te prohíbe literalmente que tú compres Biblias, que distribuyas Biblias, o simplemente no hay Biblias traducidas? Pues bueno, en esos lugares mayormente el evangelio va a ser conocido porque hay personas que se arriesgan pues bueno, por encima de los gobiernos de este mundo, traer el reino de Cristo, ¿verdad? Así que pues nosotros respondimos, ¿verdad?, en amor a ese llamado que el Señor Jesús nos hizo. Y cuando estuvimos en el aeropuerto, hermanos, nos dividimos en cuatro grupos. Yo estaba en el grupo 3 de 4, ¿verdad? Y a nuestro grupo, ¿verdad?, pasó el primero sin problema, pasó el segundo. No tendrían tiempo, hermanos, para decirles todos los milagros, ¿verdad?, que el Señor hizo y que ha hecho en todos estos años de viaje, en el que literalmente Dios ha hecho invisibles las Biblias, ha hecho invisibles a las personas. Yo sé que hay personas que tal vez no pueden creer este tipo de milagros, pero en todos estos años que tiene de ministerio, ¿verdad?, la persona que nos lleva de Latinoamérica, ese país, pues Dios ha hecho cosas como esas. Y a nosotros el milagro que vimos, hermanos, que fue que cuando nos llamó el agente aduanal, nosotros no teníamos manera de mentirle, obviamente no le podíamos mentir o de ocultarle algo, porque él ya estaba viendo las Biblias, ¿verdad? Él vio las Biblias abiertas, él abrió las maletas y vio las Biblias. Y bueno, pues nosotros lo que vimos, hermanos, ahí obrar a Dios, es que él abrió un folleto evangelístico que llevábamos en farsi, el idioma que se habla en ese país, y sabemos que Dios tocó su corazón, Dios algo le mostró, porque cuando él abrió ese folleto, él lo guardó, y él pudo en ese momento, hermanos, enviarnos a todos a la cárcel, ¿verdad? Porque realmente pues era contrabando, era como si lleváramos otro tipo de mercancía de contrabando, y bueno, no lo hizo, leyó, lo guardó, y sabemos que nos tuvo ahí retenidos por unas horas. Y bueno, pues antes de ese viaje, pues a nosotros nos preparan de alguna manera para todo ese tipo de cosas que vayan a pasar, ¿verdad? Y una cosa que puede pasar era que íbamos a terminar en prisión, o la otra era que nos deportaran, aún ni siquiera entrando al país, sino que nos deportaran directamente. Y en la misericordia de Dios, hermanos, todas esas Biblias que llevábamos ahí, kilos y kilos de Biblias y de material,
pues lo que hicieron es que lo retuvieron ellos, y sabemos que eso termina en el mercado negro para que los cristianos que están en ese país pues lo puedan comprar a precio muy alto. Soberanamente y sobrenaturalmente nos dejaron entrar al país, hermano, que sabían que traíamos Biblias, nos dejaron entrar, y durante esos 15 días pues conocimos a personas que en un lugar como ese evangelizaban a cientos de personas en la calle, sabiendo que si tú evangelizas a una persona que está vestida de civil, tal vez es un policía y te puede arrestar. Y cuando tú les preguntabas por qué hacían eso, quiero que tú te grabes esta frase, hermano, que nos estás oyendo. La frase hasta la muerte, ¿verdad? Esa frase hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo la tengo grabada en mi corazón, porque los cristianos en ese país no se saludan diciendo Dios te bendiga, no se despiden diciendo Dios te bendiga, no se saludan diciendo paz de Cristo, ni se despiden diciéndote paz del Señor. Ellos dicen hasta la muerte. ¿Por qué? Porque saben que realmente ellos viven una fe que su costo puede ser hasta la muerte, pero ellos no lo dicen con un pesar, ellos lo dicen hasta la muerte. Así como que si no nos vemos aquí, pues nos vamos a ver en la eternidad, pero lo hablan con gozo. O sea, ellos realmente todos los días, hermanos, se despiden de su casa, se despiden de su familia y se despiden sabiendo que si no se van a ver en ese día o mañana, se van a ver en la eternidad. Pero ellos realmente entienden lo que la Escritura nos dice, que nuestra ciudadanía pues está en los cielos. Ellos no hay algo que los pueda atar a este mundo, hermanos. Y realmente para ellos, en su modo de vivir, Jesús es lo más hermoso que tienen, es su bien más preciado, y la vida de sus hermanos, porque ellos también, hermanos, los pueden torturar para delatar a tu pastor, para delatar a tu líder, para delatar a la persona que te compartió una Biblia, y ellos están dispuestos, uno, a no negar a Cristo, dos, a que ellos, hay una frase que nos enseñaron ahí que se llamaba tu bien a mi costo. Y lo viven los pastores y los líderes y cualquier cristiano de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar dispuesta, y yo tengo que estar dispuesta a que si me van a cuestionar quién es mi pastor, yo no voy a decir quién es. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano tanto que prefiero su bien a mi costo. Prefiero su bien al costo de mi libertad o de mi vida. Y ustedes podrán imaginar todo lo que fue para nosotros, hermano, que vivimos, que éramos latinos. El estar en un tiempo así, 15 días, ¿verdad? Conviviendo con esas personas, escuchando lo que hacían, escuchando lo que Dios hacía. Otro testimonio, hermano, sobrenatural que no puedo olvidar es que un pastor que se llama Víctor en ese lugar, y puedo decir su nombre porque si llegaran más personas a escuchar este testimonio que me conocen, van a saber quién es ese pastor. A ese pastor le ofrecían salir de ese país, irse a pastorear 3 iglesias a Estados Unidos. Su vida estaría resuelta en el tema de libertad, en el tema de comodidad, de economía, de oportunidades para sus hijos en la escuela o de trabajo. Y él dijo, no me voy a ir a Estados Unidos porque Dios me llamó a ministrar a los santos que están en este país. Dice, y nada de lo que me puedan ofrecer allá me puede quitar del propósito que Dios tiene para mí en este lugar. Y si yo tuviera que ir a la cárcel por la causa de Cristo, yo sé que Dios tiene ministerio para mí allá en la cárcel, porque hay almas que si no va un cristiano a la cárcel no van a tener oportunidad de conocer el evangelio. Y dijo, y la promesa más hermosa de Jesús para mí es que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si yo estoy en la cárcel, Jesús va a estar conmigo. Si estoy torturado, Jesús va a estar conmigo. Si pierdo a mi familia, Jesús va a estar conmigo. Y ellos saben que toda mi familia y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, así que estamos dispuestos hasta la muerte a seguirlo y a servirle aquí o en la eternidad. Nuestra vida le pertenece. Entonces, para todos nosotros, hermano, eso nos desarmaba, eso cuestionaba nuestra fe, eso confrontaba las prioridades por las cuales estábamos viviendo, y ya por la gracia de Dios, ¿verdad? Ese viaje duró nada más unas semanas, regresé a México y no pude regresar igual. No pude regresar igual porque realmente me cuestioné qué era lo que estaba haciendo en la iglesia, qué era lo que estaba haciendo para servir al Señor, cómo estaba viviendo yo mi fe, y me quedé de alguna manera mal muchas semanas y diciendo, Señor, cada cosa que yo leí en el libro de Hechos, que eran perseguidos, que tú les abrías las puertas, que tú se las cerrabas, que Pablo estuvo en prisión, todos estos testimonios donde nosotros veíamos cómo fueron liberados sobrenaturalmente, cómo Dios los escondió. Yo decía, pues bueno, eso pasó hace muchos años, pero ese viaje me puso en una perspectiva que Dios, el evangelio, su causa, su misión,
siguen siendo los mismos ahora. Yo lo pude ver en ese lugar de una manera tan real. Así que ahora que está pasando todo esto que pasa, hermanos, que pasó hace 4 años con el ejército radical de musulmanes de ISIS o el Estado Islámico en Siria, ¿verdad? Y ahorita lo que está pasando, hermanos, que este régimen islámico tan radical como los talibanes tiene tomado Afganistán, yo solamente puedo decir, Señor, tú estás haciendo tu nombre grande. Tú estás haciendo tu nombre grande, aunque nosotros podamos ver que eso estabiliza el gobierno. Yo sé que tus santos en este lugar, Señor, tú estás llamándoles a que ellos les den testimonio a los musulmanes que tú eres más valioso que su misma vida. ¿Y saben qué es lo que pasa con esos hermanos? Eso no va a salir, hermanos, en el internet, eso no va a salir en periódicos. Muchas personas, por cientos, vienen a Cristo por la causa del testimonio, como dice Apocalipsis, por causa del testimonio de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, pero el testimonio que tiene la iglesia. Yo te quiero cuestionar a ti, hermano. ¿Tu testimonio haría que personas que no creen en Cristo vengan a Cristo? Y quiero fundamentar argumento, hermanos, con Apocalipsis 6. Si ustedes tienen su Biblia, muy rápido, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 6 y del versículo 11, ¿verdad? Vamos a leer el versículo, del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo que define un mártir, la causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga la sangre? No venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, hay un número de mártires que no sabemos qué número de mártires va a ser, ¿verdad? Nadie sabemos el día ni la hora en la que Jesús va a llegar. Nadie sabemos el número de mártires, que todavía falta ese número de que se complete. Pero todo esto, hermanos, nos está diciendo a la iglesia que Jesús está por venir pronto. Dios necesita, hermanos, que todas estas señales se cumplan, ¿verdad? Y tendrán cumplimiento. Y cuando vemos que en estos lugares, hermanos, usted no tiene idea cuántos mensajes estamos recibiendo en la agencia, donde hay misioneros que se quedaron atorados en Afganistán, familias de cristianos que no van a poder salir de Afganistán, y cuántas familias cristianas ahorita están como cristianos en calidad de refugiados en otro país. ¿Quién les va a predicar, hermanos, a las personas que están como refugiados ahí y cuyos regímenes como el Islam? Ahorita usted tiene que entender, hermano amado, que el Islam le está fallando a sus millones de seguidores. ¿Sabe qué están viendo los ojos de todo el mundo? Los horrores que está haciendo el Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo y todo el mundo está viendo los horrores que están haciendo. ¿Quién les va a presentar a Jesús? ¿Quién les va a dar esperanza a esos millones que se están quedando sin hogar, hermanos, por la guerra? Pues los cristianos, hermano. De verdad yo oro para que nosotros podamos ver esto como una gran oportunidad de dar testimonio de misericordia, del evangelio, de esperanza. Hay personas que tal vez no vayan a poder salir de Afganistán, pero todas estas personas que alcanzaron a huir y están dispersas en algunos países del mundo, somos los cristianos los que les vamos a decir, tu religiosidad no te pudo salvar, tu religión, ¿verdad? Ve lo que causa tu religión. Ese Dios en el que tú crees no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios que te ama. El Dios que te ama se llama Jesucristo y es el Dios que vino a dar tu vida por ti. Tú no tienes que estar haciendo sacrificios de inmolarte y ponerte bombas para alcanzar el cielo. Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces es un tiempo donde la iglesia podemos ver eso y llenarnos de terror y de incertidumbre o decir, Señor, pon oportunidades para que yo pueda dar testimonio a todos esos miles y millones de personas
Hermanos, los musulmanes están viendo eso, el mundo está viendo eso, y yo quiero recordarle que Jesús está por venir, y cuando Él venga, la gente más poderosa, los ejércitos más poderosos de este mundo, los hombres con más dinero y más poder, van a tener que doblar sus rodillas ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia debemos estar expectantes, hermanos, y debemos estar atentos, porque el Señor ya viene, y viene con toda majestad, y viene con todo poder, y estamos en una oportunidad de presentar el Evangelio. Y como te compartí ahorita que empecé mi testimonio, tú puedes tener 60 años y ser una abuelita, puedes ser una hermana humilde como la que yo conocí, que era también indígena, puedes ser un hombre muy poderoso que tiene un gran trabajo y una profesión, y cualquiera que tú seas, hermano, sé sabio como oró Moisés en ese salmo en el cual decía, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos contentamiento al corazón. Y yo puedo decirte, hermano, que todos nosotros quienes hemos estado llamados a la misión de Dios, no hay en nuestro corazón temor. Lo digo, hermanos, delante del Señor y con toda humildad. Nuestro corazón no tiene temor, tiene gozo y expectativa de ver lo que Dios quiere hacer por medio de estas situaciones tan adversas. Él está mostrando su gloria a las naciones. Tal vez tú y yo no lo podemos ver, pero Dios está mostrándole su gloria a todas esas personas. Y en medio del dolor, solamente el Evangelio es lo que les va a consolar, les va a dar vida, porque nada más el Evangelio puede darles vida. Y después que regresé, hermanos, bueno, mi llamado ahora es más, no como Pablo, sino como Bernabé, y por medio del servicio que por la gracia de Dios me ha confiado, hermano, he podido servir más como a los obreros que están en el campo misionero. He servido durante 4 años, serví, ¿verdad?, a la iglesia perseguida de mi país. Aquí en México, hermanos, hay al menos 6 estados de México donde hay una persecución grave, donde hay mártires, donde hay asesinados, donde hay personas que están en prisión por causa del Evangelio, aquí en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en algunas zonas de Jalisco, en algunas zonas de Hidalgo. Entonces, hermanos, la persecución realmente es una señal, Jesús nos lo puso como una señal de que nosotros no éramos como el mundo. Jesús nos habló en las bienaventuranzas de la persecución, que ahí vamos a ser bienaventurados cuando nos persiguieran. Jesús nos dijo que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa iba a vivir la persecución. Entonces, no es la persecución solamente para algunos cuantos, sino que tú y yo como cristianos vamos a vivir la oposición al Evangelio en una medida, hermanos, en cierta medida. Así que más vale que tú y yo estemos listos para testificar de Jesucristo. Y dice Apocalipsis 12, con esto quiero ir cerrando, Apocalipsis 12:5, Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Y en el versículo 11, Apocalipsis 12:11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? Por eso ellos se saludan y se despiden hasta la muerte. Hermano amado que nos estás escuchando en este precioso ministerio de Ami y de Andy, ¿tú menosprecias tu vida hasta la muerte también? ¿O todavía hay algo en tu vida que tú consideres más valioso que Cristo y que el Evangelio, que su causa, ¿verdad? Si hay algo, hermano, pues yo te invitaría a que realmente nosotros cuestionáramos por qué aún no amamos a Jesús con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque esos son los 2 mandamientos que Jesús concentró toda la ley. Él nos dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, oro de verdad, hermanos, para que todos sabemos de memoria Hechos 1:8, donde dice que será, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos llenaría del Espíritu Santo, seríamos llenos del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra testigo, hermano, significa mártirus. Literalmente lo que quiso decir el autor del libro de Hechos es que Dios nos investiría del poder del Espíritu Santo para que nosotros fuéramos testigos de Jesucristo al costo que sea, hermano. Así que si tú te encuentras en una aflicción, si tú te encuentras en alguna situación donde tu fe está siendo probada, hermano, recuerda que estás siendo muy privilegiado de ser contado como una persona que está dando testimonio de quién es Jesús para ti, ¿verdad? Deja de ver a los mártires y deja de ver a la iglesia perseguida con lástima, hermano, porque ellos realmente
y nosotros, su iglesia, que estamos en una área de libertad, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el libro de Apocalipsis que le hemos vencido, no que le vamos a vencer. Dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que la palabra de tu testimonio, hermanos, es muy importante. No calles lo que Dios hace, no calles quién es Jesús, ¿verdad? Y recuerda que el Espíritu Santo, Él va a estar contigo y Él te ha de usar cuando tú tengas que dar testimonio de Jesucristo, si es con un juez, si es con un gobierno, si es con tu familia, si es en tu escuela, si es en tu trabajo. Hay una promesa preciosa en la Biblia donde Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos diría qué es lo que nosotros sabemos de hablar. Así que pues yo te animo, hermano, a que tú sigas orando por todo, que todas estas porciones, todas estas lenguas, perdón, que no tienen la Biblia, ora para que Dios levante más traductores de la Biblia a las lenguas que todavía no tienen la Biblia, porque recuerda que Dios va a ser confesado en toda lengua. También te animo a que ores por todos estos países y todos estos grupos étnicos que no tienen el Evangelio, porque ellos van a estar representados también adorando al Cordero. La iglesia tenemos la tarea de la Gran Comisión, hermanos, y todavía no hemos terminado esa tarea. Yo te animo de todo corazón a que tú tomes acciones, ¿verdad? Para que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Si tú no tienes llamado a ir, hermano, ora. La oración trasciende todas las fronteras. Nuestras oraciones pueden tocar los corazones de estas personas que están en estos ejércitos radicales, pueden tomar esos corazones que están cerrados en los ateos, en los comunistas, con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas, con la gente animista que adora espíritus, con la gente que quiere creer nada más en la ciencia. Hermanos, la oración tiene poder y Dios va a tocar y a ganar todos esos corazones por medio de su palabra. Y recuerda de la palabra de tu testimonio de ellos. Hemos preparado una diapositiva, hermanos, donde tú hay una manera en la que tú puedes orar. Entonces yo la voy a compartir aquí muy brevemente para que a mí, Yandy, te la van a hacer llegar, ¿verdad? Esta presentación yo ya se las compartí para que tú sepas cómo puedes orar por ellos. Ellos necesitan, nuestros hermanos, nuestras oraciones para que ellos sean valientes, para que ellos permanezcan amando aún a aquellos que los están persiguiendo, ¿verdad? Entonces, mira, aquí está esta guía pequeña con 6 oraciones para que tú sepas cómo orar por los cristianos que están siendo perseguidos, no nada más en Afganistán, ¿verdad? Aún en México y en otros lugares donde están totalmente cerrados al Evangelio. Recordemos que la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo, no está en cadenas y va a llegar. Y solamente puede llegar, hermanos, Dios está manifestándote por sueños y visiones a los musulmanes, pero muchos necesitan aprender de la palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús? Por medio del evangelismo y el discipulado, y eso solamente lo pueden hacer pastores, misioneros, evangelistas. Así que si Dios está usando esta prédica, yo oro que Dios toque muchos corazones para tal vez a aquellas personas que estaban pensando, es que tal vez Dios a mí me llamó como misionero, pero no lo sé. Oro que Dios afirme tu corazón, que Dios afirme tus pensamientos y que tú le puedas responder al Señor, heme aquí, envíame a mí. Oye, yo te quiero preguntar algo antes de irnos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impresionante de testificar de Cristo a costa de todo? Ay, pues mira, hermana, a mí realmente me ha tocado más, no sé por qué, ¿verdad? No sé. Cuando estuve en Irán sí tuve oportunidad de convivir con personas, con mujeres, porque en ese lugar tú no puedes estar hablando con hombres y mujeres. Las mujeres solamente tienen permitido que hablemos con las mujeres y los hombres con los hombres. Pero es muy difícil allá, como yo no sabía el farsi y tenía que hablar en inglés. Realmente, hermano, pues el poder dar testimonio. Yo recuerdo que en el hotel en donde nos hospedaron, la persona que estaba encargada como de dar las habitaciones y asignar las llaves, esa persona sospechaba o sabía que nosotros éramos cristianos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ella se quedaba siempre como muy asombrada de saber por qué nosotros no huíamos, ¿no? O sea, realmente era muy fácil que la policía nos encontrara ahí y nosotros no nos cambiamos de esas habitaciones que teníamos en ese hotel.
Y yo sé que había gente que nos escuchaba, nosotros salíamos al techo, ¿verdad? Y ahí orábamos en el techo y hablábamos palabra de vida sobre ese lugar. Y hermanos, nosotros sabemos que en cualquier momento podía ir alguien y detenernos, y para mí el dar testimonio de que pasara eso, no, nosotros no íbamos a interrumpir la oración. Nosotros tratábamos siempre con amor y con gracia a esas personas, a esas mujeres. Y aquí en mi país, hermano, pues realmente me ha tocado la parte más difícil de dar testimonio, pues yo creo que no ha sido a lo mejor el de compartir el evangelio uno a uno, sino el de permanecer fiel en el ministerio, permanecer fiel donde Dios me ha permitido ser responsable de ministerios. Para mí lo más difícil ha sido permanecer sirviendo en integridad, sirviendo incondicionalmente, sirviendo de manera voluntaria, ¿verdad? Y que de esa manera se dé testimonio del evangelio, ya que mi trabajo en el campo ha sido como más limitado. También he tenido, hermanos, y lo digo con mucho respeto y mucho amor, hermano, gracias por hacerme esa pregunta. Dios sabe que solamente lo respondo si me lo preguntan. Para mí ha sido más fuerte, hermano, a veces la oposición que hay dentro de la misma iglesia para el trabajo de las misiones. A mí, por ejemplo, en un tiempo me atacaron mucho por ser mujer y dedicarme a esto. Me preguntaban, ¿no? Es que, ¿por qué no dejamos que lo hagan los hombres y demás? Y lo digo con mucho respeto a mis hermanos varones, ¿verdad? Y a todas las denominaciones. Claro que hacen falta más pastores y más líderes en las comunidades, hacen falta más familias para que puedan dar testimonio del evangelio como papá, mamá, esposo, esposa, pero a veces a falta de eso, hermano, sé que hay muchas mujeres y muchas obreras que a veces andamos ahí con las nagüitas en las comunidades, bautizando, compartiendo, animando, orando por niños, orando por mujeres. Y es difícil, hermano, serle fiel al Señor a veces cuando hay esa misma oposición y esa crítica a veces dentro de la iglesia. Entendemos muy bien el lugar que Dios le ha dado al varón como cabeza del hogar, en las funciones que el Señor le ha dado a los varones, pero creo que también hemos entendido, hermanos, que, bueno, a veces, si tú estás ahí, yo le he dicho siempre al Señor, ¿verdad? Y que a Él sea la gloria, le digo, Señor, si tú pudiste usar un burrito, ¿verdad? Una burrita que hablara, le digo, Señor, pues úsame como tú quieras, ¿verdad? Si es para llevar Biblias, pues aquí está mi espalda. Si es para poderle compartir el evangelio a una señora o a un señor, úsalo. Si es para orar para un enfermo, una enferma, usa. Si es para un niño, porque finalmente yo digo, Señor, es tu espíritu el que hace que nosotros podamos entender el evangelio, es tu poder el que ministra las necesidades del corazón, no somos nosotros. Entonces siempre he dicho que somos coherederos por su gracia, todos los hijos e hijas de Dios, y yo solamente quiero que el Señor me encuentre fiel, ¿verdad? Donde Él me confíe estar, si es en un lugar tan arriesgado o tan difícil como ese, pero a veces donde más me cuesta dar testimonio es aquí en mi casa con mi esposo, ¿no? Y que Dios nos ayude, porque ahí es donde más debemos brillar. Así que tanto en ese lugar como aquí con mi esposo, pues yo le pido a Dios que tenga misericordia y que me ayude a ser fiel, ¿no? A amarle con temor reverente y ser, ¿verdad? Y ser con él, pues genuina, porque no puedo ser perfecta, pero al menos que le puedo decir, Señor, aquí estoy y vengo a ti, y pues ayúdame y ten misericordia de mí. No, pues padrísimo, ¿eh? Digo, Wow, todos tenemos ese tipo de luchas, ¿no? La verdad. así es. Padrísimo. La verdad es que vimos diferentes testimonios. Espero que no te hayas perdido de ninguno de ellos, que entre la hora que estés viendo el video hayas abierto tu corazón para que Dios te hablara. A mí Dios me habló muchas cosas en ese testimonio y puedo ver, ¿no? Que a veces uno se queja de tonterías, que a veces uno se queja de la incomodidad de la silla o por decir cualquier cosa, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a darlo todo y me impactó mucho esta frase de hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. De Si hecho, sí hay que realmente... terminar este testimonio, Sí, ¿eh? ahorita que nos despidamos les decimos, bueno, chicos, Hasta la muerte. hasta la muerte, qué tremendo, qué tremendo. Y otra cosa que me impactó es cómo el mismo mundo te puede ofrecer muchas cosas, ¿no? Que parecieran ser parte de Dios, como este pastor Víctor, ¿no? Que le estaban ofreciendo algo que pareciera ser crecimiento en beneficio de la misma iglesia, pero él sabía su llamado. Entonces, qué importante que tú, pues que tú sepas el llamado que tienes, ¿no? O sea, que estés consciente de que venga lo que venga, la oferta que venga, por más hermosa y atractiva que parezca aún para los que vienen después de ti, para tus hijos,
que estés firme en el llamado que Dios te hizo y que seas inamovible en eso, ¿no? Amén. Este amor incondicional se me hace tremendo. A veces pensamos, pero es que los pastores, ¿por qué ya deberían de mandar a volar a la iglesia si la gente no quiere? Pero el ser incondicional, o sea, el permanecer fiel al llamado que Dios te hizo. Cuando uno entiende por qué hace las cosas, por quién hace las cosas. Está padrísimo, de verdad. Es Yo creo como, que, a ver, di. no, es como un video que por ahí se hizo viral, ¿no? De una familia que está en algún país de esos donde hay persecución y entran y empiezan a amenazar con metralletas o no sé, y le dicen a la familia, les damos una oportunidad para negar su fe. Y la mamá o el papá, no recuerdo quién les dice, hijos, cierren sus ojos porque cuando los abran vamos a estar cenando con Jesús. Está muy bueno ese video. Yo ya nunca lo volví a encontrar, pero está padrísimo. O Sí. sea, finalmente era una amenaza de que los iban a matar y la recompensa era niega tu fe y vas a estar vivo. Pero me encantó eso de cierran sus ojos porque cuando los abran vamos a estar cenando con Jesús. Entonces, bueno, Wow. en base a esto, yo quiero decirte a ti que estás viendo esto, no sé lo que estés viviendo, no sé de qué forma estés sirviendo a nuestro hermoso Dios, no sé qué te afecte de la iglesia donde estás, de la obra en donde estás, pero solo cierra tus ojos y entiende para quién haces las cosas. Entiende quién es el que te llamó, entiende a quién es el que sirves. Cierra los ojos porque pronto estarás exaltando a Dios en vivo y a todo color, ¿no? O sea, no sé si este sea el tiempo o después, pero realmente es como respira, o sea, respira que lo haces para el Señor. También, ahorita me acordaba mientras decías eso, de el pastor David Young y Shaw, que cuando él inicia su iglesia, pues antes de eso hubo persecución, ¿no? Y él habla que una familia murió y a raíz de eso fue que se abrieron puertas. Y él cuenta, ¿no? Que los enterraron vivos, si mal no recuerdo, y mientras los estaban enterrando, esta familia empezó a adorar a Dios y todos los que estaban de espectadores fueron conmovidos por eso y se convirtió la gente. O sea, tuvo que morir una familia para que, para que hubiera esa, ¿cómo decirlo? Apertura, Vida, o vida. sea, tal vez mueres tú, muere tu carne, mueren tus ganas, mueren tus expectativas, pero cuando tú mueres, Dios trae vida a eso, a lo que mueres, no sé, Bueno, tenemos es un que Dios me... El bueno. grano de trigo, ¿no? O sea, la Biblia dice, si el grano de trigo no muere, entonces ¿cómo va a dar fruto? Así que ahí está. Exacto, ahí está la respuesta. Recordaba ahorita también otra de las historias que he escuchado que en el Coliseo Romano, si mal no recuerdo, cuando sacaban a los cristianos y que se los comían los leones, o sea, algo que hacía que la gente se convirtiera, era que, sí, esa es la historia que yo me sé, si tú te la sabes diferente, pero que salían todos los que iban a ser en cierta forma Devorados. devorados sin conocerse, que se juntaban en bolita. Entonces los niños iban al centro, después como Las las mujeres. mujeres, los jóvenes, y los primeros eran los abuelitos, ¿no? Los ancianos. Y entonces pues llegaban los leones y se empezaban a comer primero a los ancianos y los niños permanecían con vida. Pero mientras eso pasaba, ellos estaban adorando y eso movía el corazón de la gente y se convertían. El O sea, amor. esa historia la escuché, no recuerdo de quién. De hecho, sí, o sea, es historia general también, ¿no? O sea, en muchas Sí. historias de mártires de la fe, de héroes de la fe. Pero la verdad me gozo, doy gracias a Dios por este hermoso tiempo porque como tú, algo que me llamó mucho la atención también que dijiste es, no veas a los mártires con lástima. O sea, más bien proclama lo que Dios ya tiene para ellos, ¿no? O sea, ellos han vencido. O sea, estén sufriendo lo que estén sufriendo, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Qué tremendo. Claro. Es como orar proclamando lo que Dios ya les dio, la victoria que Dios está trayendo a través de sus vidas, a través de su dolor, pero no dejar de orar, ¿no? De decir, ay, bueno, pues ya vencieron. No, hay que apoyar y esta imagen que nos mandaste, creo que le pueden tomar un screenshot, o sea, una captura de pantalla y ténganla ahí, o sea, para estar orando porque nuestra oración es escuchada. Tenemos un Dios que escucha nuestra oración, así que... Gracias por tu tiempo. Yo sé que Dios va a traer a tu memoria más testimonios y nos estaremos viendo en una siguiente emisión. Pero bueno,
pues cerramos y Nos vamos hasta la muerte. Adiós. Hasta la muerte. Muchas gracias. Bye bye, hermanos. Bye. Bendiciones.